Para hacer un recuento rápido. La Mishnah, el primer tratado del Shas. Shas son las iniciales Shin Samach, que son Shisha Sidrei. 6 órdenes de la Mishnah. Tenemos 6 órdenes en la Mishnah, que es la base del Talmud. Que originalmente era la Mishnah, que es la época de los Tanaim, de los Jajamim de la Mishnah, y luego vino la ampliación de la Mishnah, que es la Gemara, y que en conjunto forman lo que llamamos el Talmud. Y tenemos 2 tipos de Talmud. Uno es el Talmud Babli, que se organizó en Babilonia, y el otro es el Talmud Yerushalmi, que se organizó no, pero usted es el Talmud Yerushalmi. Estamos haciendo Babli. De los 6 órdenes, el primer orden se llama Zeraim, siembras. El segundo se llama Moed, tiempos. El tercero se llama Nashim, mujeres. El cuarto se llama hombres. No, se llama bueno, se llama casi igual. En lugar de hombres se llama daños. Hombres, si se llama la próxima es el mejor. Nazikim, daños. Quinto, Kodashim, que son santificaciones, y Taharot, que son purificaciones. El primer orden del Talmud habla de todas las mitzvot que tienen que ver con las siembras, o sea, principalmente con las mitzvot que dependen de Eretz Israel, Atulot Baretz. La mitzvah de la peá, de dejar una esquina, la mitzvah de Kilain, de las mezclas, de las siembras prohibidas, la mitzvah de Shevit, que es la mitzvah del 7º año, cada 7 años que hay que dejar descansar la tierra, la mitzvah de Orla, 3 años primeros no se puede comer del fruto, la mitzvah de Trumot, Maasrot, etc. Pero el primer tratado de Zraim es Brachot, bendiciones. ¿De qué habla este tratado? De todas las mitzvot que tienen que ver con Barajá y Tefilá. Zotomere. La primera parte de Masejet Barajot habla de la mitzvah de Kriyat Shema. Después continúa con la mitzvah de la Shemona Esre, la Tefilá. Luego continúa con la mitzvah de Birkat Hamazon, de Birkot HaNe'enim, de las brajot alimenticias. Sí. Luego continúa también con una de las brajot alimenticias, pero que es la posterior, que es el Birkat Hamazon. Y luego hay otras alajot que tienen que ver también con el Zimun y otras cosas más. Ya fe. La palabra brajá en el Talmud, la palabra brajá es una palabra general que es bendición. ¿Sí? Bendición es también si yo digo a una persona que Hashem te bendiga. Eso es una brajá. Pero en el Talmud, brajá es un texto que está compuesto por las palabras Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam. Eso es brajá. Después depende. Bore Priez, Bore Priyadama, Shakol Niavit Baro, Bore Mine Mezonot. O si es una brajá de mitzvah, Asher Kidishanu, Bemzotav Betzivanu, Leaniach Tefilin, Al Mitzvah Tzitzit, etc. ¿Seder? Tenemos varios tipos de mitzvot, de brajot de satisfacción, de alimento, de tomar, brajot de aroma. Tenemos birkot mitzvot, brajot que se hacen cuando se cumple una mitzvah. Tenemos brajot de alabanza, que en Akadosh Baruj Hu, Malbish Arumim, Atir Asurim, que viste a los desnudos, etc. A veces tenemos brajot alegres, Shehiyanu Beikimanu. Tenemos brajot tristes, Baruch Dayana Emet, cuando hay alguna pérdida, algún fallecimiento. Pero todas son brajot
Y la persona tiene mitzvah de levarej et Hashem, de bendecir a Hashem en todas las situaciones, cuando le va bien y cuando le va menos bien. ¿Por qué? Porque también cuando le va menos bien es para bien. Tenemos una mitzvah de hacer 100 brajot diarias. Que fue fijado esto en la época de David Amelech, cuando hubo una epidemia, morían 100 personas diarias. Y esas brajot incluyen también brajot de la tfilá, brajot alimenticias, brajot de otros tipos de mitzvot. ¿Sí? Los primeros capítulos, el Masejet Brajot tiene 9 capítulos. Y como dije, los principales temas de esta Masejet es, los primeros 3 capítulos son de Kriyat Shema. El cuarto y el quinto capítulo es Shmona Esre. Y después del sexto al octavo de las Brajot Ne'enin, Birkot Ne'enin, y el último capítulo es Birkot Shevach, las Brajot de alabanza. Todo está en la primera Mishnah. Todo eso está en el tratado en total, en los 9 capítulos. Otra vez, del primero al tercer capítulo, Kriyat Shema. Cuarto y quinto capítulo, Shmona Esre. Del sexto al octavo, Birkot Ne'enin, las Brajot alimenticias o de satisfacción. Y el 9º capítulo, Birkot Shevach, las brajot de alabanza y agradecimiento. ¿Eso forma el primer capítulo? No, todo el tratado completo. Completo. Los 9 capítulos. Forman el primer capítulo de la Mishnah. Forman todo el tratado. El primer tratado completo de Masejet. Entero trata de eso. Ya fe. Todo. Entonces, vamos a comenzar con la Mishnah. La Mishnah empieza con la mitzvah de Oraita, la mitzvah de la Torah, de la lectura del Shema. Tenemos mitzvah de la Torah, de Shochbeja u Bekumeja, al acostarte y a levantarte, de leer el Shema. La primera palabra es en arameo o hebreo. Meimatai. Medio arameo, sí, arameo. Aramaica. Es como mi matai. ¿Desde cuándo? ¿Qué? Así se llama el masaje. ¿Desde cuándo? ¿Qué? Entonces, nosotros tenemos mitzvot que dependen de un horario. Y esta es una de esas mitzvot, la mitzvah del Kriyat Shema. Si yo digo que la mitzvah de Kriyat Shema es en la noche y en la mañana, significa que hay un horario nocturno y diurno para esta mitzvah. Y por eso la Mishnah empieza hablando de este tema. De alguna forma, la primera mitzvah de la Torah que cumple un niño cuando se vuelve bar mitzvah, aunque no dafka, pero casi, es cuando salen las estrellas de su cumpleaños número 13. Y cuando se cumple su cumpleaños número 13, la primera mitzvah de la Torah que él tiene que cumplir es esta, la mitzvah de Kriyat Shema. Muy bien. Te dice la Mishnah Kaja, Meimatai korin et Shema ve'arvin. ¿Desde cuándo cumplimos la mitzvah de la lectura del Shema en la noche? Be'arvin es como ba'erev. Entonces, contesta la Mishnah, algo que es raro. En lugar de decirte a tal hora o en tal momento de la noche, te da otra pauta. Y te dice, Misha'a she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. Desde el momento que los kohanim entran a comer su truma. Explicación. Un kohen
para poder comer trumá, estudiamos ayer, tiene que estar ¿qué? Puro. Tiene que tener un horario. Tiene que estar puro. ¿Café? Entonces, un Cohen, sí, de Mashal, mantuvo relación con su esposa y tuvo eyaculación, o tocó un sheretz, tocó una lagartija muerta y se volvió tamé, se volvió impuro. ¿Café? Entonces ahora él, ¿qué tiene que hacer para purificarse? ¿A dónde tiene que ir? A la mikve. ¿Café? Entonces él a la mañana se levantó, ¿sí? Tempranito, a la tfilá, y antes de ir a la tfilá, fue a la mikve. ¿Café? Después de la mikve, él fue a hacer tefilá. Shacharit. Después de Shacharit, terminó Aleinu Leshabeach, llega a la casa, y la esposa lo espera a él con un pancito bien sabroso, recién salido del horno, que es harina de truma. Harina de truma. ¿Qué? ¿Para qué es la truma? La truma es el 2%, ¿no? Que saca el Israel de su cosecha, ¿no? Y se la entrega al Cohen. Esa es la truma. Muy bien. Entonces el Israel le dice, mira, esta es tu truma. Y en el momento que le dice eso, automáticamente esa harina se vuelve truma, y es algo santificado que hay que comerlo con pureza, con tahara. Entonces la mujer tiene que estar pura, el hombre tiene que estar puro para poder manipular, tocar. Lo me llené. Allá, la mujer, el hombre que tocó el reptil, el Cohen, se volvió tamé y él fue a la tevilá. Cuando él sale de la tevilá, dice, ya está, ahora me voy a sentar a comer mi pancito de truma, hace netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz, y se come el pan. No tiene que esperar hasta por la noche. Entonces, teóricamente, con la tevilá es suficiente. Vienen Jajamim y dicen, no es suficiente. No es suficiente. La tevilá es una parte esencial del proceso de la tahara, de la purificación, pero falta algo más. ¿Qué es lo que falta? Ha'arev shemesh. Que se haga de noche. El Cohen, para recibir su tahara completa, después de la tevilá, que le hizo en el día, tiene que esperarse hasta que se haga de noche. Cuando se hizo de noche, ahí recibió básicamente la finalización de su tahara, de su purificación. Eso en la Torá se denomina en la halajá Tevul Yom. El Tevul Yom es uno que hizo tevilá en el día, pero que momentáneamente no terminó su proceso de purificación. Y solamente lo va a terminar cuando se haga de noche. Tvul viene de la palabra de tevilá. Entonces, el Tvul Yom todavía está en una cierta dimensión de impureza, a pesar de que ya hizo tevilá. Y por eso, el Cohen tiene que esperarse con paciencia para comer el pancito que le preparó la esposa, y no lo puede comer en el día, sino que tiene que esperarse hasta que se hace de noche. Vienen Jajamim y nos dicen, ¿en qué momento las personas tienen que cumplir la mitzvah de Kriyat Shema? ¿Cuándo empieza el primer horario de la lectura del Shema? Desde el momento que los Kohanim entran y tienen permiso de comer la trumá luego de que fueron impurificados, luego de que fueron impuros. ¿Cuándo es ese momento? Cuando salieron las estrellas. Cuando salieron las estrellas, cuando se hizo de noche, no cuando salieron de la tevilá. Cuando tienen permiso de comer trumá
luego de haber estado impuros. A esa hora hacemos arbit. ¿Qué? ¿Y por qué dice que hay Ya fe. Entonces aquí, Kamubán, hay una pregunta que le vas a la Gemara. ¿Por qué la Mishnah cuando nos dice cuál es el horario del Shema, en lugar de decirlo caja, lo dice caja? Porque Lo dice cuando la gente se va a dormir. Yo te pregunto, ¿en qué horario yo tengo que decir Kriyat Shema? cuando la vaca Cuando mi abuelita se fue de paseo. Oiga, ¿cuándo se fue tu abuelita de paseo? Ah, cuando se hizo de noche. No te pregunté cuándo se fue a pasear tu abuelita, te pregunté cuándo yo tengo que hacer Kriyat Shema. De noche. Ya fue. ¿Qué dijo la Mishnah? Eso. La Mishnah dijo, ¿en qué momento tienes que decir Kriyat Shema? Cuando la abuelita se fue de paseo. O sea, cuando los Kohanim tienen permiso de comer trumá. ¿Qué me importa cuando los Kohanim tienen permiso de comer trumá? No es eso lo que te pregunté. Yo te pregunté en qué momento tengo la obligación de empezar a decir Kriyat Shema. Entonces, ¿qué tendría que haber contestado la Mishnah? ¿Qué tendría que haber dicho la Mishnah? Cuando salen las estrellas. No, eso fue lo que contestó la Mishnah. Y por eso la Gemara va a preguntar por qué no es eso lo que contestó la Mishnah. ¿Cuándo los Kohanim comen la Terumá? Porque uno en un horario y otro en otro horario. No, cuando la gente se va a dormir, dice. Perdão, pero não entendi por que a Mishnah empezó a hablar de Kriyat Shema en la noche y no de Shaharit. ¿Y a Femeo? Otra gran pregunta. ¿Por qué la Mishnah empieza hablando de la Kriyat Shema de la noche y no de la mañana? Entonces, la respuesta va a ser lo que dice la Gemara. La Gemara hace esa pregunta y trae dos respuestas para esa pregunta. Pero para eso hay que tener sablanut. la página No le respondo, porque empieza el día ahí. Ahí empieza el día, otro día empieza la noche. Al acostarte y a levantarte. Top. Entonces, vemos de aquí que la Mishnah nos responde a la pregunta, pero de una manera indirecta, y tenemos que entender por qué la Mishnah quiso hacerlo de esa forma. ¿Qué? Rabbi Yehuda Nasi, que fue compilador de la Mishnah, ¿sí? Cuando él escribe la Mishnah, cada cosa está medida exactamente, cada palabra, cada pregunta, cada respuesta. Entonces, nosotros siempre vamos a tener que entender por qué las cosas se dijeron de una forma y no se dijeron de otra forma. Especialmente en una pregunta como esta, donde lo más lógico hubiera sido que si yo te pregunto a qué hora tengo que encontrarme contigo, tú me dices a las 10 de la noche y no cuando mi abuelita llegue a la casa, ahí nos encontramos, ¿sí? Beseder. Y cuando yo, a las 10 de la noche, ya fue. Eso indirecto implica una profundización. Entonces, ese es el horario de comienzo del Shema. Desde el momento que los Kohanim, que se impurificaron y hicieron Tevilá y llegó la noche y ahora pueden recién comer la trumá y no antes, a pesar de que ya habían hecho la Tevilá. Ese es el horario de comienzo del Kriyat Shema nocturno. La pregunta es, ¿hasta qué hora se puede decir el Shema nocturno? hasta la hora que el Kohen pueda comer. No. El Kohen puede comer toda la noche. El Kohen quiere comer a las 10 de la noche hasta las... ¿Ah? No, pero eso no tiene hora. Hay un horario donde el Kohen puede empezar a comer, que es cuando se hizo de noche. Después él puede comer cuando se le dé la gana. ¿Sí? Además de que no estamos hablando cuando el Kohen come. En su casa. No, el Kohen dice, no, ahora ya se hizo de noche, no tengo ganas de comer, me espero hasta mañana en la mañana. El tema es cuando el Kohen puede empezar a comer. La pregunta es, ¿hasta quá hora podemos decir el Kriyat Shema? Y la pregunta, Golpearon los alumnos ¿cómo se llama el jaján que la pregunta, le dicen ya Dijora no es pregunta. ¿Por qué? Porque la halajá es de que todo lo que se puede hacer en la noche, ¿cuándo se puede hacer? Toda la noche. Y
Y lo que se puede hacer en el día, todo el día. Esa es la halajá. Así es la halajá. Toda mitzvah que se cumple en la noche se puede cumplir toda la noche. Y toda mitzvah que se cumple en el día se puede cumplir todo el día. Cuando yo defina cuál es el horario del día, desde este momento hasta este momento, la mitzvah del día la puedo cumplir durante todo el día, aparentemente. Y también la mitzvah de la noche. Pero a pesar de eso, ahora la Mishnah nos va a traer varias opiniones que nos van a enseñar hasta qué hora se puede decir Kriyat Shema. ¿Hasta qué hora? Entonces, eso significa que la mitzvah de Kriyat Shema nocturna de la noche, no solamente que tiene un horario de comienzo, sino que tiene un horario máximo, aparentemente. Entonces, hay en la Mishnah 3 opiniones hasta qué hora se puede decir el Kriyat Shema. De la noche. La primera opinión es la de Rabbi Eliezer, la segunda es de Jajamim y la tercera es de Rabban Gamliel. 3 opiniones. La primera opinión es de Rabbi Eliezer y él dice: ¿hasta qué hora se puede decir el Kriyat Shema? De la noche, ad sof ha'ashmura arishona. Divrei Rabbi Eliezer. Hasta el final de la ashmura. Ashmura es básicamente el turno, un turno que es turno, hasta el primer turno. ¿Qué? Que sería como la medianoche. Ya, ¿de qué turno estábamos hablando aquí? La Gemara también va a explicar de que hay 3 turnos en el Shamaim y hay 3 turnos en la tierra. No me llané. El tema es de que la noche está dividida en partes. Hay una discusión en la Gemara en cuántas partes. Hay una opinión que la noche se divide en 3 partes. Y hay una opinión que dice que la noche se divide en 4 partes. Según la opinión que la noche tiene 3 partes, entonces, ¿cada parte cuántas horas tiene? 4. ¿Por qué? Porque yo divido a la noche y el día en 12 partes o en 12 horas. Por lo tanto, si yo digo que el Shema, de acuerdo a esa opinión, se puede hacer hasta el final de la primera parte de la noche, y yo tengo 3 partes, significa que el Shema se puede hacer máximo, según Rabbi Eliezer, hasta la 4ª hora de la noche. Cuando terminaron las primeras 4 horas de la noche y empezó la 5ª hora, yo perdí el horario del Shema. Esa es la opinión de Rabbi Eliezer. Si yo digo que la noche tiene 4 partes, entonces cada parte tiene 3 horas, entonces tengo 1 hora menos. ¿Ok? Entonces traigamos un ejemplo. Bueno, aquí que la noche empieza a las 6 y amanece a las 6, para hacerlo redondo, no tener problemas de cálculos. Entonces cada hora es de 60 minutos. Entonces el horario del Shema empieza cuando anochece a las 6 de la noche. Y ahora tengo 4 horas, que es el primer tercio de la noche. Entonces, según Rabbi Eliezer, puedo hacer Shema hasta las 10 de la noche. 10 y 1 minuto, ya se fue el horario. Eso es si yo digo que la noche se divide en 3 partes. Pero si yo digo que la noche se divide en 4 partes, significa que cada parte tiene 3 horas. Por lo tanto, según esa opinión, yo voy a poder hacer el Shema solamente hasta las 9 de la noche. Y 9 y 1 minuto ya perdí el horario del Shema. Ese es Rabbi Eliezer. ¿Pero quién dice de 4 horas o de 3 horas? Eso es discusión en la Gemara, que todavía no, yo lo traje de antemano. Jajamim dicen, no, ad Hatzot. Hasta medianoche, hasta las 12 de la noche. ¿Cuánto es Hatzot? 6 horas. La mitad de la noche. Si la noche tiene 12 horas, la mitad son 6 horas. Entonces, hasta las 12 de la noche, yo tengo opción de decir el Shema.
Rabban Gamliel Omer, Ad Sheyale Amud Ashachar. Rabban Gamliel dice, no, la noche es toda la noche. Por lo tanto, hasta que amanece, Amud Ashachar, lo que llamamos el amanecer o el alba, ¿sí? Hasta esa hora se puede hacer el Shema. Lama, porque es de noche. Ya fe. Entonces aquí tenemos 3 opiniones. ¿Hasta qué hora hacemos el Shema? No tenemos discusión desde qué hora, pero sí tenemos discusión hasta qué hora. En la Mishnah no hay otra opinión que diga desde qué hora se hace el Shema. Hay una sola opinión. Desde el momento que se hizo de noche, que los Kohanim pueden comer la trumá luego de haber hecho tevilá en el día y se purificaron. En eso no hay mahloket, no hay discusión. La discusión viene hasta qué hora tengo tiempo de decir el Shema. O el primer turno, o la medianoche, o toda la noche. Como van de que si hay una discusión en la Mishnah, hay que entender en qué están discutiendo. ¿Por qué uno dijo así? ¿Por qué el segundo dijo diferente? ¿Y por qué el tercero dijo diferente? Y aquí siempre volvemos a lo mismo que yo les repito. No es de que estos jajamim en la noche soñaron algo y se despertaron y dijeron ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Hasta qué hora me dijeron en el sueño que se hace el Shema? Hasta la primera parte de la noche. Entonces por eso sí es la ajá. Y el otro se despertó y dijo, no, a mí me dijeron hasta la mitad de la noche. Y el otro se despertó, Rabban Gamliel, y le dijeron en el sueño hasta toda la noche. No, esto no es eureka, esto tiene una lógica que tenemos que entender. ¿Qué? Entendí, Rabbi Eliezer, los turnos, pero no entendí los otros dos. ¿Qué entendió de los turnos? ¿Qué tiene que ver el Kriyat Shema con los turnos? Que el cielo, que las 4... ¿Y qué tiene que ver eso con el Kriyat Shema? Eliezer dijo eso. Entendí esa razón. Está bien. Pero el otro, ¿por qué dijo? Y yo le digo que yo lo quiero mucho y por eso el Shema es hasta la 4ª hora. ¿Y qué tiene que ver una cosa con eso? ¿Ah? ¿Cuál sea la razón? Entonces hay que entender. No el Zohar, el periódico. ¿Qué? Todo. Entonces, en realidad la Gemara va a explicar esto, pero vamos a dar una, ¿cómo se dice? Un preámbulo al tema. Cuando la Torah me dice que tengo mitzvah de decir el Kriyat Shema en la noche, ¿qué término utiliza la Torah? ¿Qué palabra? Árabes. A los árabes. Aquí no han metido los ¿Qué árabes. palabra? Yafe. Beshoch beja. Al acostarte. Acostarte con los árabes. Al acostarte. Lo dice de noche. Yafe. Muy bien. Entonces, si yo ahora tengo que, en base a esa palabra, encontrar el horario nocturno del Kriyat Shema, entonces, ¿qué tengo que investigar? ¿Qué significa esa palabra? ¿A qué horas me acuesto? ¿Yafe? ¿Y si no te ha costado esta parada? ¿Ah? Hay otro dato. Eso es menos problema. Estamos hablando de la mayoría de la gente. ¿Entiendes? ¿A qué horas? Aznajón que hay gente que Como murciélagos. viven nocturnos. ¿Conocen esas personas que son nocturnos? Ese ya ve. Que ese son ya es- murciélagos. Son murciélagos. O hay profesiones que requieren que trabajen en la noche. Ya fe, Ese ya es fe. Rabbi Gamliel. Pero eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es cuando la mayoría de la gente duerme. Ya fe. Muy bien. Entonces, Rabbi Eliezer se acuesta temprano. aquí hay una pregunta. Cuando yo digo, escuchen porque cuando yo les voy a hacer la pregunta, no va a sonar la pregunta, pero tienen que poner atención. Cuando yo digo al acostarse, ¿a qué me refiero? Al horario al cual la gente acostumbra ir a acostarse, o mientras la gente está acostada. ¿Entendieron la diferencia? Sí.
Solo ahí puede ¿Seguro? ser en el día. No. Así me dice. La gente normal duerme de noche, no de día. Esa es la gente Pero podría normal. ser, ¿no? Yo no hablo de la época moderna. Yo hablo de la época normal. Pero O podría sea, ser- No había televisión. No había televisión. no hay luz, no hay televisión, no hay nada. Entonces la gente duerme en la noche. Y cuando sale la primera chispa del día hay que levantarse porque hay que ir a trabajar. Ya fe, hay que hacer tefilá. Y por ejemplo, en el pasado era muy costoso tener velas en la casa. Entonces la gente se acostaba. No, Juan. Después vamos a ver, la Gemara dice en el otro lado, para investigar bien cuál es el horario de ir a acostarse cuando el pobre come y apaga y no tiene ya vela y sí, o la gente va a comer. Hay diferentes horarios que vamos a investigar. Pero, entonces, yo puedo decir, ¿sí?, que la palabra al acostarse significa en qué horario la mayoría de la gente Va a dormir. va a acostarse. Entonces yo voy a decir, la mayoría de la gente se acuesta entre las 8 y 11 de la noche. Ese es el horario donde la mayoría de la gente se va a acostar. ¿Y después sigue durmiendo? ¿Qué puede seguir durmiendo? Pero la Torah no dijo cuando la gente está durmiendo, sino que dijo en el horario cuando la gente se va a acostar. ¿Entienden la diferencia, por favor? Si no entienden esto, no entendemos nada. Dormido no se puede decir nada. No es por dormir, no se puede decir nada. El tema es explicar el concepto de esa palabra. ¿Qué esa palabra significa? Se están empezando a acostar pero sin dormir todavía, ¿no? No. Eso es el inicio cuando No. se dice, el inicio cuando se dice el Shema. En este país, la gente se va a acostar en ese lapso. Hay gente que se acuesta a las 8, hay gente que se acuesta a las 8:30, hay gente que se acuesta a las 9, hay gente que se acuesta a las 10, y hay gente, los últimos terminan de acostarse a las 11 de la noche. Ahí ya están todos acostados. Es un concepto que abarca el tiempo. Entonces, la palabra al acostarse significa no cuando la gente está acostada, sino el lapso del tiempo que la gente se va a acostar. De ir a la casa. ¿Entendieron? No. ¿Lo vuelvo a repetir? Perfecto. Muy bien. Entonces, dice Rabbi Eliezer, ¿cuál es el horario del Kriyat Shema? Ese. Al acostarse. La gente se acuesta de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por lo tanto, en ese horario, cuando la gente se va a acostar, algunos más tarde y algunos más temprano, ese es el horario permitido o que es la mitzvah del Kriyat Shema. Si tú quieres hacer Kriyat Shema a las 5, la gente todavía no se va a acostar porque es muy temprano. Y si tú quieres hacer Kriyat Shema a las 11, ya es demasiado tarde porque ya todos están acostados antes. Entonces, por eso ya no te sirve el horario ese para hacer Kriyat Shema. ¿Entendieron o no entendieron? O lo vuelvo a repetir. ¿Otra vez? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Sí? ¿A las 11 la gente está durmiendo, sí o no? Sí. ¿Pero la gente se va a acostar a esa hora? No. Entonces, por eso, según Rabbi Eliezer, a las 11 ya no es horario de Kriyat Shema. Porque la palabra Beshochbeja es al ir a acostarse. No, acostarse a dormir. ¿Para qué van a acostarse? ¿Para qué? Pero si la gente se acostó antes. No. Escucha, Manuel. Una cosa es ir a dormir y otra cosa es dormir. Son dos cosas diferentes. Total. ¿A qué hora tú te vas a dormir? Generalmente entre las 8 y las 11 de la noche. ¿Y cuándo estás durmiendo? Desde las 8 hasta las 5 de la mañana. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es cuál es el horario donde la gente va a dormir. Y la otra es cuándo es el horario que la gente duerme. No duerme ya toda. Okay. Espero que hayan entendido la diferencia. Bueno, esta noche cuando se a la cama que lo pienso. Pero es que yo me voy a acostar y no me duermo a acostar, pero bueno, ese es otro problema. No, el Todos tema... entendimos, pero no sabemos Un concepto que abarca ese tiempo. Sí, ¿Sabe? claro. Entonces, ese es el concepto de
Beshochbeja es al ir a acostarse. Toma, la Torá no te habló de cuando la gente duerme, sino cuál es el lapso nocturno donde la gente empieza a acostarse y termina de acostarse. No que termina de dormir, termina de ir a acostarse. ¿Entendieron? Sí, sí. ¿Saber? Sotomeret, de acuerdo a esta opinión, Rabbi Eliezer dice, después de las 10 de la noche no hay un alma que no está acostada. Esa es básicamente la idea. Esa es la idea. ¿Saber? Desde las 6, hay gente que se acuesta a las 6, hay gente a las 6:30, hay gente a las 7, hay gente a las 9. El último que cierra la última luz en el pueblo, ¿a qué hora se fue a acostar? A las 10 de la noche. Ese es el sereno. Ese es Rabbi Eliezer. Ese es Rabbi Eliezer. Viene Rabban Gamliel y dice, no. El Kriyat Shema se puede hacer hasta Kukuriku. Hasta Kukuriku. Hasta que amanece. ¿Cómo él explica la palabra Beshochbeja? ¿Esto? No, eso es Jajamim. Yo me salté Jajamim a propósito. Estamos hablando de distintas cosas ahora. El primer caso era cuando se vayan a dormir. Ya fe. Y ahora, ¿Y ahora? cuando termina el día y la noche. Está durmiendo. ¿Ah? Cuando termina la noche. Mientras están durmiendo. Oh. Rabban Gamliel dice, no. La palabra Beshochbeja no significa cuando la gente se va a acostar, sino todo el lapso del horario nocturno donde la gente duerme, no que se va a dormir. ¿En qué horario la gente duerme? Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hay gente que duerme, se acuesta más temprano, más tarde, pero no me importa cuándo se van a acostar. La pregunta es, ¿cuándo la gente está durmiendo? Eso es Beshochbeja. ¿Entendieron la diferencia entre Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer? Sí. Entonces por eso dice Rabbi Eliezer, ¿cuándo la gente duerme? Toda la noche. Toda la noche. ¿Sí? Entonces, por eso, toda la noche tengo tiempo de hacer el Shema. A cualquier hora de la noche. ¿Ah? Ajón, porque en cualquier hora de la noche la gente duerme. No es que duerman. No es que se vayan a acostar, porque eso no me importa. A mí me importa cuando la gente está durmiendo. Si tú le tienes que decir a alguien, en este pueblo la gente a qué hora duerme, yo te voy a decir de 8 de la noche a 6 de la mañana. A cualquier hora de la noche. En cualquier hora de la noche la gente duerme. Entonces, Rabban Gamliel. Entonces no es cuando la gente se va a acostar, sino cuando la gente está acostada, cuando está durmiendo. Ya fe. Bueno, y aquí viene Jajamim. Jajamim dicen hasta la medianoche. Porque se levantan a hacer hatzot. Entonces aquí hay una gran pregunta. No hay la razón. Aparentemente hay dos opciones de explicar el pasuk. Beshochbeja. O cuando la gente se va a acostar, Rabbi Eliezer, o cuando la gente está acostada, Rabban Gamliel. Entonces, ¿qué dijeron Hatzot? Ni fu ni fa. Hasta la medianoche. Entonces aquí hay dos opciones. Quizás Jajamim opinan como Rabbi Eliezer y dicen que la gente se va a acostar, pero no solamente hasta la cuarta hora, sino que la gente se va a acostar hasta la medianoche. Entonces por eso hay 2 horas más de tiempo, porque hay gente que se acuesta no solamente a las 10, hay gente que se acuesta a las 10:30, hay gente que se acuesta a las 11, hay gente que se acuesta, ¿por qué? Porque deja su velita prendida para estudiar Torah y se acuesta a las 12, hace un hatzot y luego se acostó. Entonces, según esta opinión, Jajamim, ¿qué opinan? Que la palabra Beshochbeja es como la explicó Rabbi Eliezer, solamente que ellos opinan que es más tiempo, que no es hasta las 10, sino que es hasta las 12. Esa es una opción. La otra opción es decir, no. Según Jajamim, la palabra Beshochbeja se explica como Rabban Gamliel. En realidad, el Kriyat Shema
se puede decir cuándo, mientras la gente está durmiendo. ¿Cuándo está durmiendo la gente? Toda la noche. Cualquier hora de la noche. Cualquier hora de la noche. Históricamente, según Jajamim, se podría decir Kriyat Shema hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿por qué Jajamim dijeron hasta el mediodía, hasta la medianoche? Entonces, Jajamim dicen así, mira, Behemet puedes decir Shema hasta el amanecer. Pero yo tengo miedo que te quedes dormido y te pierdas la mitzvah. Wow. No había despertado. Entonces, ¿qué hacemos? Te ponemos un cerco, te ponemos una quesera y te decimos, no te esperes hasta las 6 de la mañana, porque cuando llegue el kukuriku ya perdiste la mitzvah. Entonces, por eso yo te pongo un límite. Najón, de oraita puedes cumplir la mitzvah hasta las 6 de la mañana. Porque esa es la palabra Beshok Beja, al acostarse mientras estás durmiendo. Pero Jajamim pusieron un cerco y dijeron, no, hasta medianoche, la gente todavía está despierta, entonces, hasta ese horario, haz Shema. Se pasó a ese horario, ya no digas el Shema, porque tenemos miedo que te quedes dormido y te pierdas la mitzvah. Y ahora viene la pregunta. Yo tuve una boda muy alegre y llegué a la casa a las 2 de la mañana. Pasó la medianoche. Y yo voy a los Jajamim y les pregunto, ¿y ahora qué? ¿Se me fue el horario del Shema o no se me fue el horario del Shema? ¿De cuál interpretación? Según Jajamim. Jajamim dijeron Ad Hatzot, hasta medianoche. ¿Se me fue el horario o no? Sí, pero No. ¿Sí? Sí, pero no. no. Hasta menos, ¿por qué? Los hijos de לא עלה עמוד השחר. Maseu ba'u bana mi bet hamishte. O sea, los hijos de Rangambiel. Rabban Gamliel tenía hijos Los hijos llegaron tarde. y estuvieron en una festichola, en una jatuna. Y le dijeron, lo carino Shema. Entre copita y copita, baile y baile, no dijimos el Shema. Amar lahem, im lo ala muda shachar, chayavim atem likrot. Rabban Gamliel no tiene ningún problema, porque Rabban Gamliel fue el que opina que hasta qué hora se puede decir el Shema. Hasta el amanecer. Pero hay un problema. ¿La halajá es como Rabban Gamliel o como Jajamim? ¿Cómo quién es? ¿Cómo quién es la halajá? No, como la mayoría. Jajamim. La mayoría, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Rangambiel los hijos a los hijos? No, todavía tenéis tiempo para Fija, perdiste la mitzvah, no es mi problema. Tú tienes que hacer lo que la halajá manda. Si no lo hiciste, es tu problema, no es mi problema. El Rangambiel no. Entonces ahora Rabban Gamliel cuando le contesta a sus hijos les contesta de acuerdo a su opinión o la opinión de Jajamim. ¿Cómo les tiene que contestar? No, la de él. La de Jajamim decía, ya pasó la medianoche, ya no se puede. No, pero él pide a los hijos a hacer Shema. Por eso, porque No. Entonces para terminar, les dijo Rabban Gamliel, si todavía no amaneció, hagan Shema. ¿Sí? Chayavim atem likrot. Veloso bilba, no solamente eso. El akol ma shamru Jajamim ad Hatzot. Cada vez que Jajamim dijeron que esta mitzvah se puede cumplir, no solamente en este caso, sino en otros casos que va a decir la Mishnah, que no los vamos a ver ahora. Cada vez que Jajamim dijeron ad Hatzot, Bemet la mitzvah, ¿hasta cuándo se puede cumplir? Hasta el amanecer. Hachalea muta shachar. ¿Qué? Entonces, Lama, porque Bemet Jajamim están de acuerdo con la explicación de Rabban Gamliel en la palabra Beshoch Beja. Que la palabra Beshoch Beja significa, no como Rabbi Eliezer, que es cuando la gente se va a acostar, sino cuando la gente está durmiendo. Y la gente está durmiendo hasta el amanecer. Me salté unos renglones. Imken lama amru Jajamim ad Hatzot.
Entonces, si Jajamim están de acuerdo con Rabban Gamliel, pues que digan como Rabban Gamliel. Hasta el otro Shahar. O אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. para alejar a la persona de la עבירה. זאת אומרת, חכמים dijeron, como va a decir la Gemara, la persona va a venir en la noche a la casa y va a decir, voy a comer esto, voy a comer esto, voy a descansar un poquito, voy a platicar con este, con el otro, con la señora, jugar con los niños, acostar, y al final, ¿qué pasó? Se le fue el Kriyat Shema de Oraita. ¿Qué? Entonces, de acuerdo a esto vemos que oficialmente Jajamim opinan como Rabban Gamliel, que el horario del Shema es toda la noche. Pero pusieron un cerco para que no se le vaya el horario a la gente y que al final terminen sin hacer la mitzvah. Entonces le dijeron Ad Chatzot. El sipur de la Gemara, de la Mishnah, es cuando vinieron los hijos de Rabban Gamliel y había pasado el horario de Jajamim, no de Rabban Gamliel. Se entiende de la Mishnah que también Jajamim están de acuerdo. ¿Qué pasa si una persona se le fue el Chatzot? Pasó la medianoche. No me llame el ama. Ahora, ¿qué? ¿Hago Shema o no hago Shema? ¿Qué hago? Entonces, la respuesta es, estás mal. Tendrías que haber hecho Shema ad Chatzot. Pero, de Oraita, la mitzvah todavía está vigente. ¿Sí? Porque nosotros, Jajamim, opinamos como Rabban Gamliel que el horario oficial es hasta que amanece. Entonces, por eso, tienes que hacer la mitzvah de Kriyat Shema. Y para terminar, ¿qué dijeron Jajamim? Para alejar al hombre de la avera. De mañana. ¿Qué avera hace la persona? ¿Qué avera hace? ¿Ah? Avera generalmente es una connotación de un pecado. Eso es una avera. Generalmente es un lotase, es una prohibición. Pero aquí vemos de que no hacer el Kriyat Shema en horario es una avera. Entonces, a veces avera también es no hacer una mitzvah taseh. No cumplir una mitzvah taseh es una avera. Es un pecado. Por eso le dijo Rabban Gamliel, tienes que leer el Shema. Top, James Dakot, les hago una pregunta y piensen bien. ¿Cuántas veces aparecen los 10 mandamientos en la Torah? De ese va a ser el shiur. Piensen bien. 2 veces. ¿Cuántas veces? ¿Ah? Todos. Mal. Todos los 10 mandamientos.